Hermanos, muy buenos días. Hermanos, muy buenos días. Amén, amén, porque no los he copiado. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 103. Salmo 103. Salmo 103. Amén. Voy a leer el primer versículo y ustedes el segundo y así sucesivamente, y vamos a leer hasta el 13. Tiene un título, la palabra de Dios dice: alabanza por la bendición de Dios. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. El quien perdona todas sus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. El que sacia de bien tu boca, de modo que tu vejez rejuvenezca como el águila. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Como el Padre se complace de los hijos, se complace Jehová de los que le temen. Que Dios bendiga su santa palabra. Amado Jesús, Dios Padre Celestial, te alabamos, te glorificamos, te bendecimos, te damos tu gracia, tu honra y tu alabanza, Señor. Amado Dios, te damos muchas gracias por el día de hoy que nos ha dado, Señor, para reunirnos nuevamente, Señor, en tu casa de oración, Señor. Amado Jesús, también te colocamos en tus divinas y preciosas manos todo el servicio que vamos a hacer en el día de hoy para ti, Dios del cielo. Igualmente, bendice grandemente al grupo Jiré, Señor, con tus cánticos y sus alabanzas, solo para complacerlo a ti, Señor, no a los hombres, Padre Dios del cielo. Igualmente, Señor, te dejamos en tu camino, Señor, que todos los hermanos que vienen en camino, Señor, que lleguen a recibir esta gran porción, Señor, que es espiritual, Padre Dios del cielo. Igualmente, te damos muchas gracias, Señor, por una semana más que nos ha dado, Señor, para reunirnos acá todos, Señor, para encontrarnos nuevamente, Señor. También, Señor, te damos muchas gracias por todas sus bendiciones que nos da diariamente, Señor. Nos da la vida, Señor, los alimentos, el sol, el agua y el oxígeno especialmente, Señor, para vivir. Amado Jesús, también te colocamos hoy también en tu mano, Señor, a nuestro predicador, Señor, que nos explique tu palabra para sí mismo, aprender más de ti, Señor, cada día más. Te damos gracias y te colocamos este servicio en el día de hoy, en el nombre precioso y amado nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.
Hermanos, muy buenos días, Dios les bendiga. Es un privilegio, un honor estar hoy aquí. Gracias por la misericordia que Dios ha tenido con cada uno de nosotros. Quisiéramos empezar esta mañana saludándoles y preguntando si hay alguna persona que viene y nos visita por primera o segunda vez. Si todos somos de casita, entonces nos vamos a saludar. Vamos a iniciar este servicio con este coro de bienvenida para que empecemos a alabar y glorificar el nombre en esta mañana. Saludo de cristiano, no hay un saludo más lindo que el saludo de cristiano. Se da la mano y se dice: Dios te bendiga, mi hermano. Se da la mano y se dice: Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Se da la mano y se dice: Dios te bendiga, mi hermano. Se da la mano y se dice: Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Bueno, mis hermanos, buenos días. Dios los bendiga a todos. Y aprovechemos este momento para levantar una oración de acción de gracias al Señor por darnos la vida, darnos la salud, traernos nuevamente acá a este lugar donde podemos estar con un corazón completamente consagrado, un corazón dedicado a Dios. Amén. Señor, en este momento, Padre, te damos gracias, Dios, por el privilegio que nos permites tener hoy en el Día del Señor para levantar una oración, Señor, de acción de gracias. Gracias, Dios, por todos los privilegios, Señor, que tú nos das al tener una comunión a diario contigo, Señor, a través de tu palabra. Te damos gracias, Señor, por el Espíritu Santo, Señor, quien es el que obra en cada uno de nuestros corazones, Señor. Y eres tú, Padre Santo, el que pone en nuestra vida, en nuestro corazón, el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y por eso estamos hoy aquí, Señor, reunidos delante de ti, Señor, en agradecimiento, Señor, por la vida, por la salud, por las familias, Señor, que están aquí representadas, aquí reunidas, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos, Señor, que tú, Padre mío, nos acompañas a diario, nos fortaleces y nos sostienes, Señor, aún en medio de las circunstancias más difíciles, Señor, ya sean de enfermedad, ya sean económicas, ya sean cualquier tipo de necesidad, Señor, pero sabemos, Padre, que tú estás con nosotros para sostenernos, Señor, para ayudarnos, para fortalecernos, Señor. Y te agradecemos, Señor, enormemente por ese gran amor que siempre, Padre, tú nos profesas a diario, Señor. Estamos agradecidos contigo, Señor, porque tú eres ese Dios de amor, rico en misericordia, Señor, y en bondad para con cada uno de nosotros. Amén.
Bueno, mis hermanos, vamos a entonar unos coros. Hoy es un día de fiesta, hoy venimos a alabar el nombre del Señor. ¿Cuántos han venido a alabarlo, a glorificarlo, a entregar sus palmas? Vamos a entonar unos coros. El siguiente coro es, y dice que es: al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Así que vamos a entonar este coro y entre todos vamos a glorificar su nombre. Amén. Recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad. Al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad. Al que vive por siempre, al gran yo soy. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, exaltemos su incomparable majestad. Al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, a Jesús. Bueno, un fuerte aplauso a nuestro Señor, al que es digno de recibir la gloria y el honor, porque ese es el Dios que adoramos, al que hemos venido a exaltar, al que creó los cielos y la tierra y al que nos ha escogido para que hoy estemos aquí reunidos alabando su nombre. Hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Como Él, oh gran Dios, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande
sobre todo nombre, solo en Él es salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, de todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Bueno, que al sea la gloria, que al sea el honor. Bien, mis hermanos, vamos a leer el Salmo 84, que dice de la siguiente manera: Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios mío. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga por sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Porque dice aquí que es mejor un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Así que vamos a tener también una oración para que adoremos al Señor, para que dispongamos nuestros corazones para la adoración, que le adoremos en todo momento, que nos gocemos el estar en su casa, estar adorando y bendiciendo su nombre. Cerremos nuestros ojos. Amado Señor, gracias te damos, Padre, por tu bondad, por tu misericordia para con nosotros, amado Señor. Gracias, buen Dios, porque nos has salvado,
porque nos has guardado, porque nos has bendecido, Señor. Gracias, Padre Santo, porque hoy podemos estar hoy, este día, delante de tu presencia, Señor, deleitándonos, gozándonos en tu presencia, en el Espíritu Santo, Padre Santo. Gracias, Señor, porque podemos adorarte, porque podemos alabarte, porque podemos cantarte, Señor. Hoy rendimos nuestros corazones delante de ti, Señor. Entregamos nuestros pecados, nuestras fallas, Señor. Rogamos que tu misericordia sea en nosotros, Padre Santo, para ser perdonados, Señor, para que podamos, Señor, presentarnos, Señor, para alabarte y para adorarte, Padre Santo, porque no lo merecemos, Señor, pero en tu misericordia y en tu gracia nos has permitido, Padre Santo, ser salvos y dignos para poder alabar, glorificar y exaltar tu santo, santo nombre, Señor. Que, Padre Santo, nuestras vidas se deleiten en tu presencia, que podamos gozarnos, alegrarnos en los momentos en los que podemos alabar, en los que podemos adorar, en los que podemos tener esa comunión contigo mientras oramos, mientras estudiamos de tu palabra, Señor. Que podamos, nuestras vidas puedan ser llenas de tu Espíritu cada vez que meditamos en tu palabra. Que nuestro corazón, que nuestra vida anhele cada vez más estar delante de tu presencia, que anhele cada vez más de ti, que anhele cada vez más leer tu palabra, que anhele cada vez más orar, Padre Santo, porque sabemos, Señor, que no somos nada sin ti, que es por tu presencia, por tu misericordia que hoy podemos estar en este lugar gozosos, felices, dichosos, como lo dice tu palabra, Padre Santo, bienaventurados, porque podemos alabarte, podemos glorificarte, Padre Santo, porque anhelamos, porque deseamos estar contigo, porque podemos buscar y rogar que permanezcas cada día en nosotros. Y es por eso, Señor, que seguimos alabando, que seguimos glorificando tu santo nombre, porque tú eres santo, santo, santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estar en tu casa, encuentro refugio bajo tus alas. Dichosos se alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, te ruego, permanecer toda mi vida aquí. Buscar un momento de tu sonrisa, vale más que un tesoro, más que una vida. Dichosos se alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego,
aflicción, renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción, renueva sus fuerzas. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción, renueva sus fuerzas. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy debo permanecer toda mi vida. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. Toda mi vida aquí. Bueno, yo quiero invitarles a que por un instante cerremos nuestros ojos y nos tomemos un minutico para hablar con Él. Si usted tiene gratitud, puede cerrar sus ojos y aprovechar este tiempo en la intimidad de este lugar para agradecerle. Si por el contrario tiene alguna aflicción, tiene alguna necesidad que le quiera expresar al Señor, pues ese es el tiempo para que pueda estar aquí, porque dice su palabra que donde hay dos o más reunidos, Él está, su presencia está aquí. Así que aproveche este minuto. Señor, gracias te damos por la misericordia que has tenido con nosotros, Señor, por permitirnos hoy estar en tu casa, por permitir que hoy podamos estar aquí con un corazón agradecido, Señor, con un corazón ferviente de poder buscar de tu presencia. Gracias, Señor, porque reconocemos que somos privilegiados, Señor. Tal vez hoy podríamos estar en otro lugar, pero solo por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia nos tienes hoy aquí, buscando de tu rostro, Señor, buscando de tu palabra y de tu presencia, Señor. En tus manos, Señor, ponemos cada necesidad, Señor, expresa por mis hermanos, para que conforme a tu voluntad tú estés escuchándoles, Señor, fortaleciendo sus corazones, sus vidas, hablándoles, Señor. Hoy hemos venido a tus pies, hemos venido a tu casa, Señor, porque sabemos que es el lugar seguro, porque sabemos que es un lugar en el que podemos encontrar de tu presencia, que podemos venir a recargarnos de tu amor, Señor. Te pedimos, Dios, que nos sigas bendiciendo en esta mañana, que nos des un corazón gozoso, un corazón alegre, un corazón que busque de tu presencia, Señor. Gracias porque ese privilegio que hiciste, por ese sacrificio que hiciste hace más de 2000 años, Señor. Por eso estamos hoy aquí y hoy queremos decirte, Señor, que te amamos, que te adoramos, que te exaltamos, Señor, y que queremos buscarte a ti cada mañana, cada día, Señor. Queremos estar rendidos a tus pies para entregarte lo mejor de nosotros, Señor. Siguiente coro expresa ese deseo, esa necesidad. Así que le quiero invitar a que nos acompañe y entonemos entre todos ese coro que dice así.
pies, daré mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies, haré mi corazón. A tus pies, entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede enseñar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Con esa misma disposición, hermanas, vamos a realizar la lectura bíblica que la encontramos en 1 Corintios capítulo 8. Les repito, 1 Corintios capítulo 8.
Si quieren, me siguen. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, el cual procede en todas las cosas y nosotros somos de Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado de los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Dios bendiga su santa palabra. Invitamos a los hermanos encargados de recoger los diezmos y ofrendas. Mi buen Dios, en esta mañana estamos muy agradecidos, oh Padre, por el día que nos está regalando, por estas ofrendas que es para tu honra y tu gloria, bendito Señor. Que todo sea bajo tu dirección, Señor, que todo sea bendecido por ti, Señor. Gracias por todas las personas que dieron y aquellos que no pudieron, Señor. Tú supla toda necesidad, Señor. Sabemos que la situación es terrible, pero tú no nos dejas nunca desamparados. Señor, muchas gracias, Padre. Tu bendición divina para tu santa casa y para todos los que estamos aquí. Gloria a tu nombre, Señor. Amén.
Amado Señor Dios, Padre Celestial, nos acercamos una vez más a su santo trono, Señor Dios del cielo. Igualmente, Señor, te colocamos este varón tuyo, Señor, para que nos predique tu palabra, Señor, y así mismo aprendamos más de ti, Señor Dios del cielo. De la misma forma, Señor, pone tus palabras en la boca de él, Señor, para que nos explique mejor y así poder entenderlo más. En el nombre precioso y amado de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, hermanos, damos gracias a nuestro Señor. Seguimos estudiando la primera carta a los Corintios de una manera expositiva. Sabemos que es un poco largo, pero es la manera más fiel de poder tocar todos los temas que están en esa carta. Hace 8 días vimos desde capítulo 7, del versículo 17 hasta el 40, y vimos que estuvimos meditando, viviendo cómo nos llamó el Señor. También vimos que debemos vivir la soltería como el Señor nos llamó. También meditamos acerca de que somos pasajeros en este mundo. Y también hubieron consejos en el capítulo 7, versículo 29 al 30, consejos para las viudas. Y meditamos que tanto el matrimonio como la soltería son un regalo de Dios. No ser porque esté casado es más santo que de aquel que está soltero. No, Señor. Esos dos estados son un regalo del Señor, con diferentes obligaciones. Los solteros no tienen la misma obligación que los casados. A los casados nos toca un poco más difícil la tarea en la casa y en el servicio al Señor, pero es una bendición también, igual que los solteros. Y pasamos al capítulo 8, y ahí tiene un título que se llama Lo sacrificado a los ídolos. Debemos recordar que los títulos no son inspirados, no vienen en la Biblia. Simplemente el escritor bíblico los colocó ahí para separar. La Biblia no viene ni con capítulos, ni con versículos, ni nada de eso. Se hizo para una mejor comprensión. Y en este capítulo 8 vamos a ver cómo podemos hablar acerca de la libertad cristiana. Y el título del sermón es Aplicando la libertad cristiana para la gloria de Dios. Aplicando la libertad cristiana para la gloria del Señor. Y vamos a meditar en el capítulo 8. Y lo primero que vamos a hacer es mirar la libertad que a veces como creyentes la entendemos mal. A veces como creyentes no sabemos interpretar lo que significa la libertad cristiana. La tenemos mal entendida. Ese es el primer punto. El segundo, la libertad cristiana correctamente informada a través de la palabra del Señor. Porque muchas veces no somos instruidos por la palabra del Señor, sino somos instruidos por nuestros sentimientos y emociones. Entonces, una libertad cristiana correctamente informada. ¿A través de qué? De las Escrituras. Pero también podemos meditar en una libertad cristiana correctamente aplicada. Porque una es tener libertad cristiana bien informada, pero lo otro es que yo debo aplicar correctamente esa libertad cristiana. Y vamos a empezar por definir qué significa la palabra libertad cristiana. Porque con base a eso podemos definir varios términos que la palabra del Señor nos enseña, o aclarar algunas cuestiones oscuras que tenemos, o algunas preguntas que tenemos acerca de la libertad cristiana, la libertad que tenemos en Cristo. La definición de la libertad cristiana es la facultad
que tiene un creyente de actuar conforme a su conciencia, informada por la palabra de Dios, y lo dirija en asuntos en lo que la Biblia no tiene mandamiento explícito, motivado con el propósito de agradar a Dios y buscar su gloria. Dios nos permite, en cierta manera, ejercitar nuestra libertad cristiana, porque en esa libertad no hay mandamiento específico para esa tarea o para esa labor. Aquí en este capítulo 8 empieza el apóstol Pablo y dice en cuanto a los sacrificios a los ídolos. Mire que en la carta que le escribieron estos hermanos en Corinto muchos capítulos atrás, una carta que se perdió, esta era una de las preguntas que estos cristianos le hacían al apóstol Pablo. Y los corintios plantearon más bien el problema de la idolatría. En este capítulo 8 vamos a ver parte de la idolatría hasta el capítulo 10, donde dice amonestaciones contra la idolatría. Básicamente es un mismo tema en esos dos capítulos, pero vemos como este capítulo 8 y este capítulo 10, la naturaleza es precisa en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Y ahorita vamos a meditar un poco más a fondo. Algunos intérpretes bíblicos dicen que los temas son bastante dificultosos, hermanos, aún para nosotros como creyentes, ¿verdad? Bastante dificultosos porque es un tema que trata de varios temas. Y aquí nos vamos a sentar en la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Vemos que en este capítulo 8 se trata el grave problema de que algunos cristianos estaban asistiendo a fiestas paganas y comían y de la carne allí servida. Y el tema es bastante fuerte porque aparte de que comían de eso sacrificado a los ídolos, había hermanos que no tenían la suficiente conocimiento espiritual y su fe estaba tambaleando. Aquí el apóstol Pablo aborda esa problemática de comer lo sacrificado a los ídolos. Y vemos que esta iglesia que estaba en Corinto vivía en una sociedad politeísta, la cual llevaba animales a sus templos y los sacrificaban a sus ídolos que tenían en ese entonces. Y había muchos ídolos, estaba, no sé, se me pasa por la mente Zeus, Afrodita, Esculapio. Aún había también ídolos en los gobernadores, ¿verdad? El César tenía un templo donde lo adoraban. Pero entonces el problema era que esa carne, una parte de esa carne era sacrificada al ídolo. La otra era dada al sacerdote o utilizada en el templo, y la otra la vendían a las carnicerías. La vendían en ese entonces. Entonces,
Obviamente esta carne era de la mejor carne, porque la calidad del sacrificio tenía que ser excelente. Por eso era una carne de la mejor. Pero entonces imagínese usted, querido hermano, el problema que esta comunidad cristiana, que esta iglesia tenía. Por un lado, estaba la influencia judía, que ella misma prohibía rotundamente el comer carne de animales ofrecidos a ídolos. Pero los hermanos que no tenían una fe fuerte veían a los hermanos sentados, muchas veces dentro del templo, participando de ese sacrificio, de comer esa carne sacrificada a los ídolos. Las escrituras son claras en cuanto a ese tema, en cuanto a cómo Dios el Señor, Dios soberano de toda gracia, se airó contra el pueblo de Israel cuando el pueblo se contaminó de las mujeres que habían en Moab y comieron de lo sacrificado a los ídolos. Números capítulo 25 habla acerca de que lo que la palabra nos enseña acerca de este tema, y dice así la palabra del Señor: moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Si vemos la posición de esta congregación, que iba contraria a lo que la palabra del Señor decía, el salmista lo expresa de la siguiente manera en el Salmo 106, versículo 28 y 29. Dice: se unieron a sí mismo a Baal Peor, hablando de la rebeldía del pueblo de Israel, y comieron los sacrificios de los muertos, provocaron la ira de Dios con sus obras, y se desarrolló la mortandad entre ellos. ¿Sí ve lo que estaba sucediendo allí en ese entonces? Aún dentro del contexto del libro de los Hechos, la iglesia o los que estaban en Jerusalén habían establecido ciertos parámetros para la iglesia gentil. Hechos capítulo 15 nos hablan acerca de esos parámetros que la iglesia en Jerusalén había establecido para esta iglesia gentil. Dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. No imponemos ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis. ¿Sí ve cuáles eran los lineamientos de la iglesia de Jerusalén para aquella problemática que estaban pasando estos hermanos? Imagínense si es posible que estos hermanos creyentes, cristianos corintios, que veían el problema al momento de ir al mercado y posiblemente comprar esta carne que fue sacrificada a los ídolos. Imagínense ese tipo de problema que tenían aquellos hermanos, el problema de conciencia que tenían si compraban esa carne o si no la compraban esa carne, sabiendo que esa carne había sido sacrificada a los ídolos. ¿Sí vemos? Aparte de eso, tienen la palabra del Señor
tienen los consejos de la iglesia en Jerusalén, tienen muchos salmos, tienen el testimonio del Señor. Aparte de eso, recordemos que el gnosticismo estaba dentro de la iglesia, y el gnosticismo hace gran énfasis al conocimiento profundo de las doctrinas. Y por eso el apóstol dice en el capítulo 8, versículo 1, dice ahí, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, incluyendo al mismo apóstol Pablo. Pablo se incluía ahí en ellos que tenían el conocimiento de lo que hacía la referencia de lo sacrificado a los ídolos. Pablo va más allá, y en ese mismo versículo dice en la parte final, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Vemos cómo el conocimiento, si bien la palabra del Señor también nos insta, como alguna vez en una ocasión vino una hermana y me dijo, hermano, es que la letra mata y el espíritu vivifica. No. Aquí Pablo no está diciendo que es que el conocimiento es malo, no, porque iría contrario a lo que dicen las Escrituras. La palabra nos dice que debemos meditar y escudriñar las Escrituras, porque a ellas os parece que en ellas está la vida, parafraseando el versículo. Pablo no está diciendo que el conocimiento sea malo. Lo malo de este conocimiento es que sea adquirido y provocado por alguno de ellos para que se envanecieran en ese conocimiento. En el griego original, la palabra envanecer dice se hincharán o se inflamarán. Ese conocimiento es envanecimiento de sí mismos, porque algunos o la gran mayoría de estos corintios comprendían que un ídolo en sí mismo no era malo. Pero ¿qué pasaba? Que ellos muchas veces ponían el conocimiento por encima del amor. ¿A quiénes? A los hermanos. Y por poner por encima ese conocimiento, provocaban en estos hermanos un problema de conciencia. Y ese problema de conciencia hacía tropezar a estos hermanos. Imagínese, mi querido hermano, si en algún momento usted pasara por el frente de la casa del pastor y el pastor en tremenda fiesta, o sentado en una tienda tomándose una cerveza porque tiene sed. ¿Qué opinaría usted, hermano, si usted pasa y viera a su pastor en esas? Grave, ¿cierto, hermanos? Grave, hermanos. Y el cargo de conciencia que aquí a estos hermanos los estaba acosando era al ver a los mismos hermanos compartiendo la carne sacrificada a los ídolos dentro del mismo templo pagano. ¿Sí vemos el problema, hermanos? Estos hermanos estaban usando el conocimiento que ellos tenían de la libertad que tenían en Cristo para sentarse allá, pero a su vez estaban causando cargo de conciencia al hermano que no tenía ese conocimiento. ¿Sí vemos? El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y ellos comprendían que como Pablo, inspirado en Romanos capítulo 14, le dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor.
No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. ¿Sí vemos? Y aquí el contexto no es de salvación, porque la salvación no se pierde por ninguna obra humana. No se pierde, queridos hermanos, pero todo el conocimiento adquirido no vale absolutamente nada si solo sirve para el envanecimiento, si solo sirve para agarrar a los hermanos menos crecidos, ¡pum!, a bibliazos. Si usas la Biblia para justificar tu pecado con base a tu conocimiento. En el versículo 2 le dice el apóstol: y si alguno se imagina que sabe algo, oiga hermanos, el consejo no es para aquellos que son débiles en la fe, no. El consejo es para usted y para mí, hermanos, que tenemos algún conocimiento de las cosas del Señor. Y dice: si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. ¿Sí vemos, hermanos? Porque primero está, más que el conocimiento, el amor. ¿Hacia quién? Hacia mi hermano. ¿Sí vemos? El conocimiento envanece, pero si usted sabe algo, pero si usted y yo sabemos algo, aún no sabemos nada como debe saberlo, como lo dice ahí ese versículo número 2. Como creyentes no debemos pensar que ya lo sabemos absolutamente todo, sino debemos cada día seguir aprendiendo del Señor, creciendo en el conocimiento de Dios y creciendo en el conocimiento de su palabra. El apóstol Pedro lo afirma de la siguiente manera, dice: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A eso es que nos manda el Señor, a crecer con el conocimiento. No es que apabullemos al hermano menos crecido con el conocimiento, que no es suyo, hermano, y no es mío, es el conocimiento dado por el Señor a cada uno de nosotros. Y estos hermanos se estaban convirtiendo, o estaban convirtiendo su libertad cristiana en ocasión para aquellos más débiles, para hacerles caer. ¿Sí vemos, mis queridos hermanos? Pero el amor, dice, edifica. Solamente a los que hemos experimentado la salvación de nuestro buen Dios somos capaces de adquirir ese verdadero conocimiento que edifica, y ya que su amor nos nutre de esta gloriosa sabiduría. Primera carta de Juan, capítulo 4, verso 7. Amados, amémonos los unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Versículo 3. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Dios. Si usted ama a Dios, Dios lo conoce a usted. Dios me conoce a mí. Y mire que la conclusión de estos 3 versículos es que Pablo nos quiere llevar, es que nunca debemos creer que usted y yo todo lo sabemos. Y que si este conocimiento no edifica al hermano, no vale la pena ningún tipo de conocimiento. Sin embargo, el amor debe ayudarnos a ese fin, ya que si amamos al Señor, sabemos que le conocemos y por tanto debemos amar a los demás. Si esto es así, nuestro conocimiento nunca hará
tropezar a mi hermano más débil. Nunca hará tropezar a mi hermano. Por encima del conocimiento está el amor. Y hay que dar gracias al Señor por el conocimiento que Dios da. Pero hay que dar más gracias a Dios por el amor que Dios nos da hacia nuestros hermanos con menos conocimiento, a nuestros hermanos más débiles en la fe. Y por eso en esta mañana estamos hablando de libertad cristiana. El conocimiento está sujeto al amor. Y eso me lleva a mi segundo punto, que la libertad cristiana debe ser correctamente informada. ¿Y dónde nos informamos acerca de la libertad cristiana? En la palabra del Señor. La palabra del Señor es el manual de moral y de conducta por cual todo creyente debe seguirle. Y Pablo continúa con ese tema, y esta vez en esos versículos dice: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pablo y los creyentes tenían ese conocimiento de el saber, primeramente, que un ídolo no es absolutamente nada. Y como ellos tenían esa sabiduría, sabemos que aún ellos mismos se sacrificaban a un ídolo que no es nada, entonces ese sacrificio no es nada. Y por ello usaban esa libertad cristiana para comer de eso sacrificado a los ídolos. Vemos que la cultura grecorromana era bastante politeísta y tenían muchos altísimos dioses. Y no solamente creían en muchísimos dioses, sino que también entendían ellos que los demonios entraban al cuerpo por la comida. Y por eso se ofrecía la comida a los dioses en sacrificio, pasándolas por fuego. Por eso la ofrecían a sus dioses. Otros, aún el mismo sacerdote se quedaba con parte de ese sacrificio, y como ya habíamos dicho, muchos de esos sacrificios y de esa carne se ofrecían en los templos, pero también se vendía en las carnicerías. Y este versículo 4 nos dice: venga, acerca de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Aquí deja muy clara la posición en la cual debe estar la creencia con respecto a los ídolos. Dice: sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un solo Dios. Un solo Dios. Desde los tiempos antiguos, desde el Antiguo Testamento, el mismo Señor en el Salmo 115 nos habla acerca de los ídolos que los hombres tienen. Salmo 115 dice la palabra de el Señor en el versículo 4. Dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que hacen cualquiera que confía en ellos. Si vemos que ellos tenían en nada los ídolos. Al parecer este conocimiento se refería a la nulidad de esos mismos ídolos dentro de la iglesia que estaba en Corintio, ya que las palabras de ellos es que sabemos que un ídolo nada es
en el mundo. Nada es en el mundo. Incluyen un conocimiento que todos tenían y que posiblemente se le había compartido en la carta que habían ya dado. Pablo les había enseñado y ellos tenían muy claro que no hay sino un solo Dios, así como sabían que el ídolo no era absolutamente nada. El Shema de Dios que está para los judíos, para el credo judío basado en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová uno es manifestado en tres personas: en la persona del Padre, en la persona del Hijo y en la persona del Espíritu Santo. La misma esencia entre los tres. Uno es Dios. Y Pablo pareciera contradecir cuando le dice aquí en el versículo 5: pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Pablo, de una forma sarcástica, de manera sarcástica, dice que estos ídolos se llaman dioses, ya sean dioses en los cielos, en la tierra, en la luna, en el sol, en los astros o en todas las cosas, incluyendo los faraones. Debemos recordar que los faraones también eran considerados como dioses. Estaba Faraón Ra, el dios del sol, dios de la luna y dios de muchas cosas, porque esas culturas eran muy politeístas, ¿verdad? Y Pablo dice: venga, aunque se llamen dioses, ellos no son dioses. Versículo 6 dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, no hay más, un solo Dios. Para nosotros hay un solo Dios, el Padre, del cual procede todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pablo le está diciendo: venga, para nosotros no hay más Dios. Y se remonta diciendo que Él es el creador de todas las cosas, Génesis capítulo 1, y que nuestras vidas, la suya y la mía, le pertenecen, porque todas las cosas fueron creadas en Él, por Él y también para Él. Hay un solo Dios, por medio del cual todas las cosas son creadas. Un solo Dios al cual nosotros le pertenecemos. Y ahí dice el paralelismo en cuanto: y un Señor, por medio del cual, un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Está hablando del Padre y del Hijo, que les corresponden al Hijo también todas las cosas. A veces nosotros no tenemos un trasfondo politeísta, pero imagínense ustedes dicen: venga, posiblemente está en el lugar de estos hermanos que tienen la fe y el conocimiento mínimo, y dicen: venga, no sabemos si participar, si comprar la carne o no comprarla. Tal vez no tenemos ese trasfondo politeísta que tenía esa cultura grecorromana. Pero usted sí se puede acordar que aún así, en medio de nuestra ignorancia, nosotros también, cuando estábamos muertos en los delitos y pecados, también participamos de cierta manera en ritos que nos llevaban a eso. Y vamos a poner algún ejemplo. ¿Cuántos no comieron natilla y buñuelo celebrando la novena? Yo también comí natilla y buñuelos, ¿cierto? Cuando se hicieron la novena en un pesebre y el día 24 lo sacaban y colocaban al niño ahí, ¿cierto? Pero ¿qué dice la Biblia?
que nuestro Señor Jesucristo tomó forma de siervo, encarnó, vivió sin pecado, siendo 100% Dios y siendo 100% hombre, que vivió sin pecado y que fue a la cruz, que murió. El que no tenía pecado murió por los pecadores, que fue muerto, que fue sepultado y que al tercer día resucitó, venció la muerte y se ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre, y gobierna con autoridad, y que así como se fue, así mismo Él vendrá. Ese es el Cristo que nosotros creemos, no el Cristo que se quedó allí en el pesebre, o no el Cristo crucificado que la iglesia tradicional expone. No, nuestro Cristo venció la muerte. Y tal vez no tenemos ese trasfondo politeísta, pero en algún momento sí nosotros también estuvimos compartiendo ese tipo de ofrendas a esas deidades paganas. ¿O no se acuerda cuando iban y se celebraban en la Virgen de Chiquinquirá? ¿No se acuerda cuando iban por agua? ¿No se acuerdan? Y que eso sanaba. Posiblemente no somos como estos hermanos, pero sí tuvimos un trasfondo donde compartimos muchas cosas. Y hoy en día, ¿a cuántos de nosotros nos invitan familiares que no son creyentes? A mi esposa y a mí nos invitan a reuniones de nuestros familiares que no son creyentes. La pregunta es, venga, ¿le hacemos el feo por no participar de los que ellos hacen? No, mi esposa y yo vamos. Nos sentamos en una mesa, ellos saben nuestras creencias, nos dan nuestra comidita, una gaseosa grande, comemos y nos refrescamos. Y si nos permiten una oración, la hacemos. Pero lo cierto es, querido hermano, es porque hemos entendido en el conocimiento y en la madurez que nos da la palabra de Dios. Entendemos que nada eso va a atentar contra nuestra espiritualidad, ni vamos a correr a compartir las obras de las tinieblas que hacen. No, fuimos llamados antes a reprenderlas. ¿Sí vemos? El hecho de estar en una reunión no significa que mi espiritualidad va a ser de cierta manera comprometida. ¿Por qué? Porque usted y yo debemos estar firmes en Cristo, saber que Dios es el que nos gobierna como el único mediador entre Dios y los hombres, porque lo dice su palabra, y no hay una prohibición expresa que la Biblia diga entre comer carne o no comer carne. No lo hay. Bíblicamente no hay una limitación expresa. No hay un mandamiento como tal. No lo hay. Podemos decir que si a nosotros nos invitan a un pedacito de carne, pues nosotros nos lo comemos, hermanos. Eso no va a ir en contra no nos hace más ni menos espirituales, hermanos. ¿Y cuántos de nosotros decimos, no, es que yo no voy de mi familia porque es que eso se ponen a hacer un pocotón de cosas y eso no agrada al Señor? Venga, Dios nos ha dado libertad en Cristo. No para participar en las obras de las tinieblas, pero sí para ser testigos de la obra que Él ha hecho en usted y en mí, queridos hermanos. Estos hermanos estaban bregando mucho, porque tenían una conciencia intranquila, si el comer o no comer carne. Pablo
en el capítulo 13, versículo 11, hablando acerca de que también aquellos que fueron llamados por el Señor al redil, ellos también tienen que crecer en la gracia de nuestro Dios. Pablo lo dice de la siguiente manera: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. El creyente inmaduro está llamado a crecer, a comportarse de una forma madura en la fe. Y no es apropiado que un creyente se quede en un estado permanente de inmadurez y de falta de conocimiento. Si usted tiene falta de conocimiento, hermano, tiene que ir a las Escrituras. No hay conocimiento fuera de ellas. Así que la meta de Pablo era que parte de la iglesia que aún no entendía esto llegara a comprender, a entender que hay personas inmaduras dentro de la iglesia del Señor Jesucristo, pero que mientras que estos inmaduros llegaban a un conocimiento más alto, los demás creyentes deberían ser cuidadosos en la manera en que exhibían su libertad cristiana. Usted debe ser cuidadoso, hermano. Padre, si usted llega a su casa y se toma una cerveza y su hijo fue a la casa del Señor, ¿el qué va a decir de su papá? ¿Cierto? Tenemos que cuidarnos, mis queridos hermanos. Y esto me lleva a mi tercer punto: la libertad cristiana correctamente aplicada. Yo me acuerdo que en una ocasión, y esto lo digo con el mayor cariño, hermanos, para que no me malentiendan. En una ocasión entró una persona por esa puerta, y esa persona era precisamente para Navidad. Y aquí se tenía un árbol como de 3 metros, y eso estaba todo. Y esa persona llegó allá, a la puerta allá en esa, y habló con mi esposa. Y lo primero que nos dijo: venga, ¿ustedes celebran eso? Fue lo primero que nos dijeron. Inclusive, aquí hay sentados muchísimos hermanos que no celebramos, incluyéndome a mí, la Navidad. Porque yo tengo un concepto diferente de lo que es la Navidad. La Navidad es que Cristo haya nacido en su corazón. Y ahí sí tiene el derecho de celebrar la Navidad, porque Cristo ha nacido. La Navidad para mí es que Cristo murió en la cruz y resucitó y está sentado a la diestra, como ya lo dije. Eso es la Navidad para mí. Ese es el Dios con nosotros, la encarnación de Cristo. Y esa persona llegó allá. Yo no sé qué contexto traía esa persona. Posiblemente haya salido de la iglesia tradicional, o posiblemente haya salido de un contexto pagano. Pero llega y se parqueó allá y le pregunta a mi esposa: ¿ustedes celebran eso? ¿Y sabe qué hizo esa persona? Esa persona jamás volvió. Jamás volvió, hermanos. Mi libertad cristiana me impide a mí ser tropiezo para aquellos que son de fe más débil. ¿Sí ve, hermanos? Lo que implica también la libertad cristiana. ¿Hasta dónde yo puedo ir con lo que el Señor me ha permitido en cuanto a mi libertad cristiana? Para estos creyentes, estaban en sí, compraban o en sí comían esa carne sacrificada a los ídolos, y veían a sus hermanos, sus mismos hermanos, compartiendo en los templos paganos y consumiendo esa carne. A diferencia era que estos creyentes eran débiles en la fe,
¿Y qué significa la palabra débil dentro del contexto? La palabra débil significa, o fue la palabra que el apóstol utiliza, se refiere a un enfermo o a alguien en condición frágil y débil. Este mes fue algo especial para mí y una gran bendición para mí. Ustedes saben, mi esposa está recién operada y estuve enfermita. Ella no podía casi caminar. ¿Por qué? Porque estaba débil, estaba enferma. Y ese es el contexto que Pablo le da a los débiles. ¿Y un débil qué hace? Hacer calditos de pollo, hacer caldito de carne machacadita sin ninguna cuestión de grasa, darle frutica, darle un poco de cosas. ¿Por qué? Porque al enfermo o débil hay que cuidarlo. ¿Qué tal si yo le hubiera dado una bandeja paisa, hermanos, recién llegada del hospital? Yo creo que tendría la operación infectada, hermanos. Porque a los débiles, como el apóstol Pablo está diciendo aquí, venga, hay que consentirlos, hay que amarlos. A las personas que son más débiles, que tienen un conocimiento menos profundo de las cosas de la palabra del Señor. Y Pablo sigue diciendo en el versículo 10, porque si alguno te ve a ti, ojo hermanos, eso es para usted y para mí, para los que estamos más crecidos en la fe. Versículo 10, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Claro que sí. La conciencia del hermano más débil va a ser llevada por ese ejemplo de este hermano más fuerte. Queridos hermanos, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Y posiblemente los débiles, al ver que los fuertes comían de esos sacrificios a los ídolos, ellos también harían lo mismo. Ellos también harían lo mismo, porque están viendo en los fuertes un ejemplo que no es la libertad que Dios me ha dado. No es la libertad cristiana que el Señor ha dado en mi vida. Y versículo 11 sigue diciendo, para que usted lea ahí, mi querido hermano, y por el conocimiento tuyo se perderá, ojo hermanos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, por quien Cristo murió. Y aquí no hablamos de salvación. Por la falta de conocimiento, ese hermano puede volver atrás. Volver, como decíamos, a sus andanzas, ¿verdad? La gravedad de todo esto es hacer caer a un hermano de en la fe. Y por eso se recomienda evitar esta libertad en frente de aquellos que no han llegado a tal conocimiento. Versículo 13 dice el apóstol Pablo, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás. Yo quiero que usted lo lea, hermanos. Jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Imagínese usted, mi querido hermano, y esta anécdota la contó el pastor Guillermo hace muchos años, que llegó a la casa de un hermano y el hermano tenía su botellita de whisky y el pastor le preguntó, venga hermano, y eso le dijo, no pastor, esto es para la atención. Bueno, hay unos que dicen que el whisky baja la tensión, no sé por qué no. Llevo 35 años sin tomar absolutamente nada porque también tuve problemas de alcohol. Pero imagínense si este hermano, teniendo su botellita de whisky, invita a un hermano más débil en la fe y se pone, se sirve y toma frente al hermano. ¿Qué puede pasar ahí, hermanos?
ese hermano va a ir a buscar embriagarse, ¿cierto? Y eso es lo que Pablo nos está diciendo, venga. Ese es el ejemplo que no estamos llamados a dar, como yo les decía acerca de la Navidad. Y sé que hay muchos hermanos que la celebran Navidad. Aquí lo que no me dice bíblicamente es que tiene que haber un árbol y un poco de cosas. No, la Biblia no lo dice. Y si no lo dice es contrario a la palabra del Señor. Porque Cristo para celebrar tiene que nacer en nuestras vidas. Y nosotros celebramos la Navidad en el sentido de que vamos a la casa con mi esposa, donde mi suegra, compartimos una cena, oramos por nuestros familiares y cada quien para su casa. Esa es nuestra forma. Usted puede hacer en su casa, celebrar, pero sin hacer tropezar absolutamente a nadie, mis queridos hermanos. Y conozco hermanos que celebran la Navidad, también conozco otros que no, porque dicen que es antibíblico. Y sí, yo también creo que es antibíblico. Vemos que el mismo Señor Jesucristo, hablando de los débiles en la fe, y el Señor condenó a aquellos que fueran piedra de tropiezo para los pequeños. Dice Mateo capítulo 18, versículo 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Por tanto, el cristiano maduro debe ser responsable, mi querido. Dios le está llamando a la responsabilidad en cuanto a su conocimiento y en cuanto a sus actos, ya que estos no deben nunca poner tropiezo a la vida de los demás. Usted y yo somos responsables y el mismo Señor Jesucristo lo está diciendo. ¿Por qué? Pablo iba rumbo a Damasco, ¿se acuerdan? Que fue cuando tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Y el mismo Cristo le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Cualquiera que ponga tropiezo a estos, a los débiles en la fe, persigue directamente ¿a quién? A Cristo. Porque el mal es contra su iglesia. Cuando usted y yo ponemos tropiezo, estamos estimulando a un hermano de débil conciencia a pecar contra Cristo. Imagínese si el hermano crecido se toma la cerveza frente al hermano que está o que tuvo problemas de alcoholismo. Ese hombre va a terminar en una cantina y está pecando directamente contra el Señor. Y la iglesia que es de Cristo, el cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y quien atenta contra la iglesia, contra los miembros de la iglesia, sea que tengan su harto conocimiento o poco, está atentando directamente contra el Señor Jesucristo. Y Él dice, ay del que haga tropezar a uno de ellos. Hoy en día no tenemos el problema si comemos o no comemos carne, hermanos. Porque yo también creo que el Señor ha llamado a vegetarianos a la salvación, ¿cierto? Tanto a unos como a otros. Pero aquí no hay mandamientos en cuanto a esas zonas grises. Porque aquí Dios no me está diciendo si coma carne o no coma carne, o él va a ser vegetariano. No hay ningún mandamiento. O qué debemos nosotros vestir, o qué carrera debemos escoger. No, Dios no está diciendo eso. Hay zonas grises por las cuales nuestra libertad cristiana debe tomar determinaciones. Y la determinación de mi libertad cristiana debe ser para la honra y la gloria de nuestro
Dios Jesucristo. Hay zonas grises en las cuales no hay mandamientos. No dice venga, es que está prohibido ir a fiestas. ¿Dónde dice? No lo hay. Pero mi conciencia cristiana sí me va a decir a mí que eso no agrada al Señor, porque yo soy templo del Espíritu de Dios. Que es que no hay una razón que me diga, venga, es que fumar es malo. ¿Dónde dice la Biblia que fumar es malo? No. Pero la Biblia sí me dice que los que practican las obras de la carne y cualquier cosa semejante, pues es pecado, ¿cierto? No hay un mandamiento para comer carne, sí o no. Son zonas grises que mi conciencia es la que me dice. ¿O qué tipo de ropa debo lucir? La Biblia no dice es que tiene que venirse con la túnica, con el apresto, no, con el yelmo, no. Eso no lo dice la Biblia. Pero yo sé que si me voy a presentar delante del Rey, debo verme lo mejor para el Señor. Yo no entiendo por qué en muchas congregaciones, si podemos llamar congregaciones, hay mujeres predicando el Evangelio. Eso no es bíblico. Mujeres pastoras, no es bíblico. Y se ponen, yo he visto en videos, un poco de ropa muy sensual, un poco de ropa llamativa. Que imagínese usted, querido hermano, esa mujer aquí al frente y un hermano al frente que está luchando con la carne, que está luchando con sus apetitos sexuales, que está luchando con la pornografía. ¿Qué va a pensar? ¿A dónde va a llevar eso? Mi libertad cristiana me impide, por amor a ese hermano, hacerle tropezar. Imagínese usted en Navidad, y bueno, esto lo digo para la gloria del Señor, que usted tenga todas las cosas con que está acostumbrado a celebrar, pero que usted invite a un hermano que no celebra la Navidad y que ve que es un culto pagano. Eso es un tropiezo para el hermano, ¿verdad? La gran conclusión de Pablo es que la unidad de la iglesia es más importante que el uso de mi libertad, porque esto requiere gran dosis del Evangelio. Mi libertad está dada en el Evangelio del Señor Jesucristo. No se trata de aparentar, hermanos. No se trata de aparentar una cosa frente a otros y ser otra en secreto. Eso es hipocresía, hermanos. Eso es hipocresía. Tampoco se trata de miedo por ofender a algún hermano. Es que tal cosa, entonces, no, qué miedo, ¿a qué? A ser rechazado o a ser juzgado. No. Eso tiene que ver con el Evangelio. Y eso tiene que ver, como Pablo lo dice en Filipenses, que es el filtro. Venga, inclusive hay muchos hermanos que no les gusta ir al cine, porque en cierta ocasión alguien dijo, no, es que el televisor es la caja del diablo. Yo veo televisión, hermanos, y no me pasa nada, hermanos. ¿Sí vemos? Si yo voy a hacer algo que vaya en contravía de mi libertad cristiana, pero que un hermano esté en peligro, yo debo meditar. Pasar todas las cosas por el sedazo de Dios. Si lo que yo voy a hacer, como dice Pablo, Filipenses capítulo 4, y eso ya hemos meditado en ese versículo. Por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, si de pronto voy a hacer lo que voy a hacer, ¿es verdadero? Todo lo honesto, lo que yo voy a hacer, ¿es honesto? Todo lo justo, lo que yo voy a hacer, ¿es justo? Todo lo puro, donde yo voy a participar, ¿es puro?
porque debemos recordar que ellos estaban sentados, los que tenían más conocimiento, sentados dentro del templo, comiendo lo sacrificado a los ídolos. Y eso estaba comprometiendo la fe de los hermanos más débiles. No olvidemos el contexto. ¿Sí vemos? Es puro. Cristo mismo fue el ejemplo. Cristo mismo fue el ejemplo en cuanto a ver, porque Él no escatimó, como dice, ser igual a Dios. Y dice, haya pues el mismo sentir. ¿Cuál sentir? El que hubo en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndole obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sí ve cuál debe ser nuestra actitud? Hermano, que mi libertad cristiana no sea una herramienta para que mi hermano que lleva nuevo en la iglesia, que lleva una semana, sea la ocasión para caer. El amor hacia ese hermano está en que yo debo privarme de muchas cosas para que ese hermano pueda crecer en la gracia, no todo lo contrario, porque ahí es donde yo manifiesto el amor. Ahí donde podemos decir, así como Pablo, por lo cual, ya para terminar, por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo al hermano. Mi querido amigo que me visita por primera o segunda vez en la iglesia del Señor Jesucristo, las personas genuinas en Él no tenemos nada que demostrar. Cristo nos ha modelado lo que es la verdadera libertad cristiana: vivir para su gloria y la edificación de su iglesia. Si estás aquí en esta mañana sin Cristo, ven y disfruta esa libertad. No pienses en las cosas que debes dejar, piensa en las cosas que puedes ganar. No sigas siendo esclavo, no sigas siendo esclavo del pecado. Corre a Cristo y conviértete en el siervo de justicia. Pablo llega a la conclusión que debería ser la nuestra, la suya y la mía, es que si mi libertad hace caer a mi hermano, pues entonces no ejerceré mi libertad. Mejor le amaré mientras su conciencia se fortalece, porque primero está el amor al hermano, la unidad de la iglesia, que mi libertad cristiana. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor y bondad. Señor, por tu misericordia, Señor Dios. Padre, perdónanos, Señor. Perdónanos porque a veces, Señor, somos o hemos sido, Señor, piedras de tropiezo, Señor, para alguien en la fe, Señor Dios. Ayúdanos, Señor. No permitas, Señor, que nuestra libertad se convierta aún en un libertinaje, Dios. Que podamos ejercer la libertad con sabiduría, con gracia, con amor, siempre pensando en la unidad de la iglesia y siempre pensando en el creyente débil, Señor. Ayúdanos, Señor. Perdónanos, Señor. Levanta a tu iglesia para que sea ese baluarte de la verdad, Señor. Y gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén.